Por ejemplo, en los años 20 fue terrible, ¿no? La revolución también de los santeros. Hubo realmente en Iberoamérica, a partir de esa época, unos movimientos muy convulsos históricamente hablando. Entonces eso lo recoge muy bien la película, porque imaginaos lo que ha dicho antes José Luis, esos señores de la guerra incontrolados que realmente no dependían del México DF y que tenían su territorio más o menos para ellos. Todo eso está maravillosamente reflejado en la película. Es el final de un mundo y el comienzo de otro. Lo que decía Eduardo de lo de la cámara lenta y tal, fue la propia Warner la que hizo mucho... indirectamente crear un sentimiento a veces negativo a la película, porque ellos en la publicidad lanzaban: ha habido más balas que en la Revolución Mexicana real, es decir, se han disparado más. Pero balas, en el 69, cuando lo vimos, si os fijasteis, sí que reparamos mucho más en la cámara lenta. Ahora acabamos de ver la película y no nos ha chocado tanto. Yo creo que más como que dice, Luis Alberto, Juan en la José. cámara lenta, los impactos. Nunca se habían hecho esos impactos atravesando cuerpos. Están muy bien hechos. Se ve hasta, por sangre. ejemplo, lo comentábamos también mientras veíamos la película, esas gotitas de sangre que aparecen en el rostro de los protagonistas, que indudablemente cuando te hieren, pues la sangre despide esas pequeñas gotitas que se reflejan en el rostro. Eso no se había visto jamás. Que muchas veces nos acostumbramos, después de ver una cosa, a una situación o una forma de rodar, porque después ya es habitual, y sobre todo después de Grupos Salvajes fue muy habitual, pero en aquel momento, no ahora, pero es como tú dices, es que nos sorprendía aquellas escenas a cámara lenta. No lo habíamos visto nunca. Nunca lo habíamos visto. Yo en cambio, a mí, yo tengo que, claro, yo soy un fanático de esta película, ¿no? Más que fanático, ¿no? Soy un admirador impenitente de esta película, pero a mí hay algo en la película que me redime de alguna forma la maldad de los personajes, la extremada violencia, etcétera, y es que Peckinpah es un romántico, ¿no? Y es capaz de situar las situaciones, de colocar las situaciones desde un punto de vista absolutamente distinto. Basta que organice una conversación de campamento de la noche, que se siente el frío con las mantas entre Borgnine y el personaje de Pike, en el que le dice: a mí no me hubiera gustado que fuera de otra manera, para saber que son personas que se han visto atrapadas en ese tipo de vida probablemente desde que eran muy jóvenes, no saben hacer otra cosa, de igual manera que los revolucionarios mexicanos son incapaces de hacer otra cosa. Y esa bestia parda, que es magníficamente encarnado por el Indio Fernández Mapache, es capaz de suscitar una admiración idólatra en el pequeño Ordenanza, en esa magnífica secuencia que suprimió la productora americana en el estreno americano del ataque de los villistas, que está rodada de una forma absolutamente magistral. Es una especie de mezcla entre Griffith y David Lean, esa secuencia, de la manera en que lo rueda, el mariachi al fondo, la presión de las balas, que es que se ven los muertos que caen alrededor de Mapache, y ese orgullo de esperar, de ese muy macho, esperar hasta casi al borde de la derrota, con el pequeño que le entrega el telegrama, pequeño que después es el que le dispara por la espalda a Pike. Eso insistió mucho Peckinpah, parece ser que no consiguió el niño al final, porque claro, es un idólatra. De igual manera que la que le dispara igualmente a Pike es la fulana, la amiguita de Mapache, que también le admira. Hay ese entrecruzamiento, como la despedida del pueblo, que es un verdadero poema lírico, ¿no? Es decir, hasta los peores de nosotros quieren ser como niños, y probablemente los peores son los que más desean volver a ser niños, dice el sabio viejo del filósofo. Ese pueblo que recuerda un poco el de los Siete Magníficos. Sí, claro, idílico. Es que la influencia de los Siete Magníficos de Kurosawa, que utilizó la cámara lenta en los Siete Samuráis, la utilización de los flashbacks en Rashomon, que bueno, era otro de los cineastas que vamos a intentar poner aquí Los Siete Samuráis y Yojimbo, donde está basada también la película de Sergio Leone, ¿no? Están sacadas de las dos películas. No, es que Kurosawa tuvo una influencia muy grande en este tipo de cine. Kurosawa la recibe de Ford y luego transmite a todos estos jóvenes cineastas que empiezan a hacer cine en los años 60. Pero a través de Kurosawa, ya no... Entonces hay una humanización de los malvados y de la violencia, un sentido moral de la violencia, porque estos seres perversos que pasan sus últimos momentos donde no se deben pasar los últimos momentos, desde mi punto de vista al menos, que es en un burdel, maravillosamente iluminado por Lucien Ballard, que es casi como un cuadro de Rembrandt, en donde solo hay
un gesto de cansancio de la prostituta que recibe el dinero por parte de Pike, esos dos seres depravados que son los hermanos. El llanto del niño. de los niños. Esa imagen de Buñuel, porque aquí también está muy presente Buñuel, del pajarillo que acaba muerto, casi presagiando el final. Esos se redimen por un acto que no es de bravura, que no es de macho, sino que es uno de los suyos que está siendo torturado y van a por él dispuestos a morir, ¿no? Entonces ese gesto de epicidad moral, muy discutible dentro del contexto en el que se esto, acaba redimiendo a los personajes. Por eso no es nada casual que al final se nos presenten vivos en la memoria de los dos únicos que quedan vivos en ese momento, que es Ryan y O'Brien, ¿no? Que siguen viajando hacia el sur. Y que van a seguir en lo mismo. Que van a seguir lo mismo, efectivamente. Pero de algún modo ya abrazando una causa, digamos, justa. Luis Alberto quiere salvarlos, cosa que me parece bien, porque la situación es ambigua. No, pero ellos diciendo se van que a son seguir villistas, ¿no? Como si los villistas es fueran una película mejor. revolucionaria para la época. Yo al menos, que entonces evidentemente todos estábamos en eso, yo recuerdo ver The Wild Bunch desde una perspectiva de que sí había de algún modo una causa justa, y era la causa de la revolución villista. Y ese pueblo, ese filósofo que dice la frase maravillosa de que todos soñamos con volver a ser niños, ese individuo es un líder cercano a la revolución villista. Tú no lo has visto así, Eduardo. Yo sí lo veo. Lo que no gustó en Estados Unidos, lo que no gustó naturalmente en Estados Unidos es que él dice, y ustedes con el gobierno americano dicen pocos puntos, que es una postura que no interesa mucho lo que... Pero era muy de los 60 también, ¿no? De meterse con todo lo establecido. Sí, no, y es la idea de la revolución que tuvo siempre Peckinpah. O sea, que creo que una película muy de Peckinpah también es Los Profesionales, ¿no? Donde dicen que la revolución es como una mujer, ¿no? Que al principio la adoras y que al final te es infiel con cualquiera, ¿no? Bueno, la verdad es que los indios del pueblo de Ángel sí que son presentados como alguien que van a luchar por una causa, que son sus tierras y son dignos y efectivamente han estado luchando con los apaches, luchan ahora probablemente. Tú dices que son villistas, yo creo que están intentando defenderse de unos. En algún momento de la película se dice esto. Sí, bueno, además en cualquier momento de estos históricos, pues indudablemente los hay que son realmente de algún partido o de alguna situación o de algún movimiento o de algún tipo revolucionario, y los hay que apoyándose en esa revolución también hacen sus cosas a bien o mal, porque los hay que aprovechan para hacer sus tropelías, ¿no? Esa ambigüedad moral. Entonces, yo creo que también es el momento en que Peckinpah hace la película. Reina también, primero, el mayo del 68 está aleteando por ahí, ¿no? Una revolución que supera las revoluciones convencionales, pero por otro lado también hay una manera de ver las cosas desde el punto de vista individualista, ¿no? Entonces solo la revolución se puede hacer con posturas individuales o con posturas morales, como la de dar la vida en esa maravillosa escena final en que los cuatro van a pedir 4 gringos para 200 y pico. 200, sí. Pues mexicanos. ahora es curioso que dentro... Es como las Termópilas. Igual. A mí me parece que es algo realmente mítico. Esos tipos, cuando empiezan a avanzar, ese redoble de tambor muy lejano, y empiezan a ir caminando, eso es un camino en el cine para la eternidad. Eso es una imagen que perdurará siempre. La manera de cómo van cada uno de ellos vestidos, cómo llevan las armas. Y era el póster de la película, si no recuerdo mal, de alguna forma que... No, era el póster. Que por cierto lo comparaban Chaleco, con Río Bravo, si no recuerdo mal, decían en 1959 fue Río Bravo, en 1969 pues es Río Salvaje. Ahora es curioso que dentro de la película hay, apuntando lo que decís de la época, lo que sí hay es una postura que siempre tuvo Peckinpah, que es muy anticapitalista. Por ejemplo, el ferrocarril es la madre de todas las desgracias, es capaz de decir los cazarrecompensas son despreciables absolutamente. Peckinpah rodó la muerte de los cazarrecompensas a manos de O'Brien y de los indios, pero fue Feldman, y yo creo que acertadamente, el que le dijo no lo montes, déjalo con los disparos en off, que da una resonancia más mítica, más legendaria en ese final maravilloso de la película, ¿no? Y el Harrigan, el capataz del ferrocarril, pues es alguien que hacía las cosas de su manera y que le hizo cambiar Pike en su momento, ¿no? Esa lectura sí que está ahí muy, muy presente, porque hay que ver la que organizan en el pueblo de San Rafael en el tiroteo del asalto al banco. Los del Wild Bunch no van para menos, pero ese criterio naturalística de que el hombre es cruel desde pequeño está en la secuencia de los niños. Eso no hay ningún género de dudas, que está... Que es una secuencia muchísimo, que habéis leído, que me imagino que habréis leído también, que parece que fue el Indio Fernández. Sí, se lo dijo a Peckinpah. Parece ser que sí. Que hiciera la escena del escorpión o del alacrán con las hormigas, no sé qué bichos son tremendos que acaban devorándolos. Sí. Ahora, el fatum de la película, lo que desencadena todas las situaciones es Ángel.
el que no es americano, el que está en su propio país, ellos cambian cuando van al pueblo, y a partir de ese momento es Ángel, con su deseo de venganza por un lado y de ayudar a su gente, el que acaba llevando de justicia. Es el que redime de algún modo los siete magníficos, y los siete samuráis. Es el que no es americano y luchan por él, y al final el que dice, no, ahora te tienes que quedar todo aquí. Además, él está muy interesado al llegar al pueblo. Acordaos que dice Ángel: aquí no saben nada de que estoy con vosotros y nos dedicamos a estos asuntos sucios.